Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy desde mi casa en Valparaíso. Vamos a grabar la presentación de esta segunda sesión. ¿Sí? Espero que ahí estén viendo, ¿sí? En pantalla el PPT que va a estar cargado en Drive. Ya está, bueno, bienvenidas, bienvenidas a la segunda sesión de este curso online, virtual. Estamos con Gonza haciendo nuestro mejor esfuerzo para que los materiales sean materiales de calidad y que podamos tener dentro de lo que es posible un curso profundo en términos de contenidos y reflexiones. Y estamos usando todos los mecanismos que se nos ocurren para de alguna manera salvar las distancias que nos separan. Así que bueno, en esta segunda sesión que está centrada en conocer la política migratoria, sobre todo nacional, ¿ya? Me imagino que muchos de ustedes, de alguna manera se interesaron por este curso para poder conocer, queriendo conocer, buscando conocer más de la realidad que viven las personas migrantes, las niñas migrantes. Entonces vamos un poco a hablar de la situación en términos de derechos, la situación que viven en términos de derechos en Chile, y un poquito también de algunos marcos internacionales que regulan a los estados, en realidad, que orientan a los estados en términos de sus políticas, bueno, en términos de sus políticas, sí, que en todo caso, digo de entrada que no necesariamente a eso ha implicado modificaciones a la ley que rige, que es una ley que data de la dictadura, ¿ya? A la ley de extranjería. Entonces, bueno, Chile está en un escenario de bastante desfase respecto de sus países vecinos, de Argentina, Ecuador, eh, Bolivia, que han reformulado sus leyes de migración, sus leyes de extranjería durante el último decenio, los últimos 20 años. Entonces, Chile es uno de los pocos países que no se ha actualizado al respecto. Es decir, que la salida de la dictadura no significó una modificación, bueno, sustantiva de la Constitución y tampoco una modificación sustantiva de la regulación migratoria. Entonces, bueno, lo primero es decir que, bueno, si partamos por la ley de 1975, una breve presentación de lo que va a ser la clase de hoy. La clase de hoy vamos a ver la ley de extranjería, que data de 1975, alguna normativa, bueno, la normativa vigente en materia de visas, que es un poco árido, eso quiero decirle de antemano, que esta sesión, bueno, tiene hartas diapos y es como bien cotota, así que les pido que si están como medios desconcentrados en sus casas, se concentren, porque esta sesión es una sesión de harta información. No es tan compleja en términos de conceptos, sino que más bien es harta información técnica que me parece que es necesario que conozcan. Creo que es la única sesión que vamos a tener más enfocada a cuestiones técnicas, pero que me parece que es importante porque finalmente la realidad que viven las personas migrantes, las barreras que enfrentan, y eso también pensando en el trabajo que van a tener que desarrollar en grupo, finalmente está muy amarrada a cuestiones técnicas y burocráticas, ¿ya? Entonces un poco esta sesión está destinada a eso, ya a meternos en conocer estas cuestiones técnicas y burocráticas. Entonces, para hablar de la normativa vigente en materia de visas, tenemos que hablar de los cambios que se produjeron en el gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? Que fueron cambios bastante abruptos y que significaron un retroceso sustantivo en la calidad de vida, diría yo, de las personas migrantes en Chile. Algunos marcos internacionales en política migratoria y algunas barreras, y esto ya es para ayudarles a ustedes en su trabajo, ya pueden sacar de aquí algunas ideas para seguir indagando. De todas maneras son como disparadores nomás de cuáles son las barreras, algunas barreras y discriminaciones que enfrentan las personas migrantes en el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales. Eso significa la sigla DESC, ¿ya? Entonces, vamos a partir por la ley de 1975, la ley que está actualmente vigente. Es una ley que se promulgó en dictadura, ¿no?
recién iniciada la dictadura, diría yo. No sé si ustedes saben, pero el golpe de Estado vino acompañado de varios bandos, y uno de esos bandos de la Junta Militar tenía relación con las personas extranjeras viviendo en Chile, ¿sí? Uno de los primeros bandos de la Junta Militar del 73, si quieren pueden googlear si les interesa esta parte de la historia e indagar. Uno de los primeros bandos de la Junta Militar era la obligación de las personas extranjeras residentes en Chile de presentarse frente a la policía, digamos, y bueno, con la idea, ¿no?, la Junta Militar de expulsar a aquellas personas extranjeras por su asociación a el compromiso que tenían con la Unidad Popular, ¿ya? Hay una parte de la historia de la represión que tiene que ver con personas extranjeras viviendo en Chile, que vivieron la represión, que vivieron torturas, que fueron exiliados, que están desaparecidos, ya. Entonces, eh, muy rápidamente la Junta Militar, muy rápidamente la dictadura se focalizó en la figura de las personas extranjeras como potenciales enemigos del régimen, ¿ya? Entonces, es una ley que es bastante cercana al golpe de Estado, 2 años después del golpe de Estado, y es la ley que nos sigue rigiendo, ¿ya? Entonces, ustedes más o menos se imaginarán que el enfoque del Estado hacia la migración, aún hoy, es un enfoque que está caracterizado por una orientación policial y de control, ¿ya? Hay un enfoque securitista, ¿no?, de la frontera, del país. Las personas migrantes desde la ley son vistas como potenciales amenazas, ¿no? Y el objetivo de esta ley es resguardar la seguridad, ¿ya? Entonces, las personas migrantes, al menos, bueno, en la ley, el objetivo de esta ley era evitar la entrada de elementos peligrosos o terroristas que amenazaran la estabilidad nacional. Y es importante, ¿no? Es bien importante que ustedes sepan que toda la normativa vigente, las visas que existen, son visas que están en diálogo con esta ley, ¿ya? Entonces, esta ley, que es la ley número 1094, en realidad no es una ley que describa los derechos que las personas migrantes tienen o no tienen, ¿ya? Sino que más bien se centra en cuestiones de orden administrativo y de seguridad, ¿no? Eh, También es importante que ustedes sepan que el Departamento de Extranjería y Migraciones depende del Ministerio del Interior, ¿ya? A diferencia de otros países donde, por ejemplo, la inmigración, los departamentos de inmigración están asociados, por ejemplo, eh, a ministerios de desarrollo social o a ministerios del trabajo, ¿ya? Entonces, es bien particular, o sea, es bien importante entender que también toda la institucionalidad ligada a la migración es una institucionalidad que da cuenta y habla por sí misma respecto del enfoque que el Estado tiene de las personas migrantes, ¿ya? Entonces, en realidad esta ley lo que hace es regular el ingreso al país, o sea, diseñar o definir cuáles van a ser los permisos de residencia, que esos son las visas. Es importante también que ustedes sepan que cuando una persona extranjera tiene una visa, así sea una visa de permanencia definitiva, ¿ya?, que en el fondo es la visa de mayor calidad, por decirlo de alguna manera. Las personas migrantes primero tramitan una visa temporaria y después de 2 años con visa temporaria pueden postular a una visa de residencia definitiva. Es muy difícil conseguir una visa de permanencia definitiva ahora. Es llamado el Olimpo de los migrantes, ¿ya? Aún así, esa visa, esa residencia, esa permanencia definitiva, es una visa, es decir, es un permiso de residencia, un permiso de residencia en Chile, ¿ya? Nunca tienen las personas migrantes el mismo estatus que aquellas que somos ciudadanos de Chile, que somos las personas nacidas en Chile. A menos que las personas extranjeras se nacionalizaran, ya, pero que es un porcentaje muy chiquito de la población extranjera que se nacionaliza, porque el trámite para conseguir la ciudadanía, se fijan que una de las cosas que vamos a ver en la próxima sesión es que en Chile la ciudadanía y la nacionalidad están relacionadas al nacer en Chile, ¿no? Entonces, cuando decimos la ciudadanía, bueno, las personas migrantes que quisieran ser nacionales, digamos, quisieran tener el mismo estatus que una persona nacida en Chile, tienen que
nacionalizarse, tramitar la ciudadanía, ¿ya? Es un proceso largo y que no mucha gente lo hace porque tarda bastante, bastante. Ahora, ¿por qué algunas personas lo hacen? Porque, y esto también es importante que ustedes lo sepan, para ejercer cargos públicos en Chile, uno de los requisitos que se exige es ser ciudadana chilena o ciudadano chileno. Si quieren pueden googlearlo, pero es una de las condiciones para poder ser funcionario público, es decir, para tener una planta en el sistema público, para ser trabajador de planta, ¿ya? Bueno, además de la ley, ustedes, bueno, quizás ya algo saben, ¿no? Pero las leyes están siempre asociadas a decretos. Una cosa es la ley y otra cosa es eh, el decreto, que en el fondo es que de alguna manera llena de contenido algo que las leyes dicen de muy grueso modo, ¿ya? Entonces, la ley se promulgó el 75 y el decreto recién salió, que en el fondo es el reglamento de la ley, el 84, que ahí uno puede encontrar algunas cosas más finas, pero de todas maneras, ni el reglamento ni la ley hablan de derechos de las personas migrantes, sino que más bien lo que hacen es ordenar la vida, de la posibilidad de residir, en realidad, ordenar la posibilidad de residir, de vivir en Chile para las personas migrantes. Eh, algo iba a decir respecto al Ministerio del Interior. Bueno, sí, es importante que ustedes sepan que el Departamento de Extranjería y Migraciones está alojado en el Ministerio del Interior y que que las visas que existen están en diálogo con esta ley, que es una ley del 75, ¿ya? En ese sentido, hay otros instrumentos que son de orden administrativo, que vamos a ir viendo ahora a continuación, que son de orden administrativo, pero que no están recogidos en ningún cuerpo legal, ¿sí? Por ejemplo, FONASA ha generado una serie de circulares diferentes a lo largo de los últimos años, desde la dictadura en adelante. Sename, ¿ya? Porque muchas niñas, muchos niños son hijos de padres en situación irregular y por lo tanto no tienen RUT. Para que las niñas y los niños ingresen al sistema Sename necesitan RUT. Entonces, todas las unidades del Estado, Sename, FONASA, el Mineduc, han ido generando dispositivos que de alguna manera son dispositivos parche, ¿no? Para permitir el resguardo de los derechos de las personas migrantes, al menos los derechos básicos, ¿sí? Por ejemplo, en salud, el derecho a la atención de emergencia. En educación, que las niñas y los niños puedan matricularse, porque un niño que es hijo de padres irregulares no tiene un RUT, ¿ya? No tiene un RUT, bueno, ahora tiene la posibilidad de optar una visa para niñas, niños y adolescentes, pero hasta hace unos años no tenía un RUT propio esa niña o ese niño. Entonces, con los años se han ido generando algunos ajustes que son circulares administrativas, no están expresadas en ninguna ley, y eso es lo que genera, y que es importante entender esto, por eso me quería detener en esta acotación, para entender que el retroceso que significó la llegada de Sebastián Piñera al poder y los cambios que el gobierno de Sebastián Piñera hizo, son posibles porque ninguna de esas gestiones administrativas tenían una expresión, tenían un amarre legal institucional. Eh, y también vale la pena decir que tampoco han habido sucesivos proyectos de ley para transformar y cambiar la ley del 75, ¿sí? Los dos gobiernos de Bachelet tuvieron dos proyectos diferentes. Los dos gobiernos de Sebastián Piñera manejaron dos proyectos diferentes de cambio de la legislación de extranjería e inmigración, pero nunca ninguno de los proyectos de ley recogió los avances que ya se habían hecho. De alguna manera, todos los proyectos han significado, no han recogido toda esa experiencia, entonces hubiesen significado siempre también un retroceso respecto de las gestiones que se han ido haciendo.
y que si a ustedes les interesa este tema y les interesa investigar, las gestiones que se han ido haciendo son resultado de muchísima presión social del movimiento migrante, ¿sí? Hay varias organizaciones, eh, estoy pensando que podría yo hacerles una lista de organizaciones que me parece que son clave del mundo migrante, ¿ya? Que tienen algunas más años que otras de existencia, pero cualquier avance que se haya hecho en materia de derechos de las personas migrantes, a mí no me cabe duda de que es resultado de la presión que la propia comunidad migrante ha hecho. La comunidad peruana en un inicio, como una de las primeras comunidades más grandes en migrar a Chile, recién en los 90, ¿no? Y bueno, y después todo el espectro de migrantes que hay hoy en el territorio, ¿no? Por nombrar algunas, está la Coordinadora Nacional de Migrantes, está la Secretaría de Mujeres Migrantes, que es una sección como de mujeres de esa coordinadora, está la Red de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, que aglutina organizaciones a nivel nacional, está, bueno, acá en Valparaíso, la Brigada Migrante Feminista, el MAM, que es el Movimiento de Acción Migrante, que agrupa varias organizaciones eh, de Santiago sobre todo. Está el colectivo Sin Fronteras, que yo creo que es uno de los más antiguos, que se focalizó inicialmente, bueno, todavía trabajan más focalizados en las niñas y los niños migrantes. Bueno, hay muchas organizaciones que tienen muchos años de trabajo y que si no fuera por el trabajo que han hecho, esta cuestión no se habría movido, ¿ya? Otra organización que fue muy importante en algún momento, ahora ya no está tan activa, pero fue muy importante, fue el Sindicato de Trabajadoras Inmigrantes de Caso Particular, que la sigla era Sintrain-CAP. Tuvo algunas dirigentes del Sintrain-CAP muy importantes para visibilizar la extrema precariedad, la extrema vulnerabilidad en que están todavía las mujeres migrantes que trabajan en casa particular, muchas de ellas como puertas adentro, ¿no? Sigamos. Además de la ley del 75 y el reglamento del 84, hay algunas otras leyes que si bien no son sobre migración, no, sí, hay otras leyes que en el fondo están asociadas a dimensiones del fenómeno migratorio, ¿ya? Y que no necesariamente son la mayoría no es la realidad mayoritaria, diría yo, de las personas que migran. La mayoría de las personas que migran lo hacen por cuestiones laborales. Y acá es bien importante entender que cuando uno dice que muchas de las personas que migran lo hacen por cuestiones laborales, no quiere decir que en todo caso no sean decisiones que no son forzadas, ¿ya? Que son, de todas maneras, la decisión de migrar es una decisión que usualmente está acompañada de harta... eh, yo digo que sí, que tiene una dimensión forzada porque está acompañada de mucha pobreza, ¿no? De mucha precariedad. En el país de origen hay países que derechamente han expulsado a una gran parte de sus ciudadanas y ciudadanos. En algún momento Bolivia, por ejemplo, fue un país muy expulsor de mujeres. Bueno, más recientemente Venezuela es un país que uno no podría yo responsabilizar a las personas que deciden, ¿no?, emigrar, sino que hay ciertas condiciones sociales, económicas, etcétera, que presionan a la ciudadanía a tener que desplazarse. Yo creo que en general las personas no quisieran irse de sus países, no quisieran dejar a sus familias, etcétera. Por cierto que hay otra cuota interesante de migración. Por ejemplo, hay una investigación de Fernanda Stang, que va a estar invitada a la próxima sesión. Uno de sus últimos trabajos es sobre población migrante LGBTIQ y cómo el cruce de fronteras significa
una apertura, ¿no? También a poder vivir una vida fuera del closet, por ejemplo. Pero son situaciones más específicas. En general, el grueso de la población migrante, además en algún momento muy feminizada, ahora hay una estabilización y es más o menos mitad y mitad, pero hasta hace unos años la mayoría de las mujeres que la mayoría de las personas que migraban eran mujeres, eh, así como la mayoría de la población en situación de pobreza son mujeres, ¿sí? Las mujeres somos más pobres que los varones estadísticamente. Eh, y por tanto también históricamente la migración hacia Chile era una migración bastante feminizada. Entonces mujeres eh, que emigraban de sus países de origen por la precariedad, pero también por situaciones de violencia, ¿ya? Entonces, bueno, dicho eso, además de la ley de 1975, está la ley número 20.430, que es una ley sobre la protección a refugiados. Vamos a ver un poquito más adelante que es diferente hablar de migrante a hablar de refugiado. Las personas que entran, de hecho el departamento de refugio es un departamento aparte del departamento de migración, ¿ya? Eh, no es lo mismo, digamos, no tienen el mismo estatus una persona que entra como refugiada que una persona, que un solicitante de visa. Eh, sí, son dos situaciones que tienen elementos similares que en el mundo migratorio están asociadas, ¿ya? Porque en general, por lo mismo, porque hay ciertas condiciones de expulsión, ¿no? Y la crisis humanitaria que se vive con el refugio y el asilo también es muy importante de mirar, y en general los movimientos migratorios no se hace, no es tan fácil, no es tan nítida la distinción, ¿sí? Yo diría que hay personas que entran como solicitantes de asilo o solicitantes de refugio que perfectamente podrían ser considerados migrantes también, ¿sí? Por el Estado de Chile, que es un Estado que en realidad tiene una mirada muy estrecha del refugio. Entonces, muchas personas que son solicitantes de refugio hacia Chile, digamos que entran como solicitantes de refugio, finalmente después del proceso de investigación que se hace, en Chile se les rechaza el refugio y se les orienta para postular a una visa. La mayoría de los casos, en la mayoría de los casos pasa eso. Lo que no quiere decir que en realidad en otros países, por ejemplo, las situaciones de solicitantes de refugio no dieran lugar a una visa como refugio, ¿ya? Pero bueno, Chile es un país que, como vamos a ir viendo, es un país muy difícil para quienes migran, y aún así, eh, claro, no es tan difícil como otros como Estados Unidos, ¿no? Para acceder a visa. Aún no es tan difícil. Por eso es muy importante siempre mantenerse atentos a los proyectos de migración. Porque una de las cosas que han venido en los proyectos de migración, esto es importante, es que las personas ingresen con una oportunidad, con una propuesta de trabajo, o soliciten la visa desde su país de origen, como eh, en Chile no es así. Vamos a ver que en Chile la mayoría de la población migrante lo que hace es entrar como turista, excepto aquellos migrantes que provienen de países con visa consular, que son República Dominicana, Haití, Cuba, Venezuela. Hoy en día, si tú procedes de alguno de esos 4 países, tienes que entrar con una visa consular de turismo, que es una visa que se tramita en el país de origen, es decir, en Venezuela para los venezolanos, en Cuba para los cubanos, en República Dominicana para los dominicanos y en Haití para los haitianos. Todos los demás países, Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador, etcétera, pueden entrar, entran en su mayoría como em, turistas, con visa de turista, y una vez en Chile tramitan una solicitan una visa temporaria sujeta a contrato la mayoría. Chile es un país en el que ese cambio de estatus migratorio aún se puede hacer estando ya dentro del país, ¿sí? Hay países como Estados Unidos en donde ese cambio de visa es muy difícil. Por eso una vez películas y series de gringas en donde hay personas que siguen siendo
clandestinas, ¿no? Que llevan un montón de años viviendo en Estados Unidos y siguen siendo clandestinas o irregulares. Eso es porque obtener una green card es muy difícil y en realidad tú tienes que llegar a Estados Unidos ya con una visa, tendrías que llegar a Estados Unidos con una visa tramitada desde tu país de origen, ¿ya? O tener un vínculo con una norteamericana, por eso también uno ve a veces en las series que se casan, ¿no? Como en Francia, ¿no? La gente también en otros países se casa, en Francia, en España, se casan por temas de visa. Bueno, tenemos esa, la ley de refugio, tenemos la ley 20.507 que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, ¿ya? Aquí yo les voy a pedir que si les interesan estos temas se metan ustedes, porque no da el tiempo, porque es mucha info. Lo que sí me interesa que entiendan es que no todas las personas que ingresan a Chile y que están en una situación de extrema vulnerabilidad, por ejemplo la comunidad haitiana, no necesariamente es que hayan entrado siendo víctimas de tráfico, ¿ya? El tráfico, la trata de personas es una situación eh, tremenda, pero es un porcentaje que no deja de ser significativo, ya, pero es importante distinguir, entender que no todos los migrantes precarizados, vulnerables, etcétera, necesariamente han entrado en redes de tráfico. Ahora, ¿por qué yo les decía lo de las visas consulares? Porque en realidad, mientras más barreras se pongan a la migración, mientras más difícil sea regularizarse, mientras existan, por ejemplo, las visas consulares, que es muy difícil, ustedes ni se imaginan lo difícil que es para una persona cubana acceder a una visa consular o lo difícil que es para una persona haitiana acceder a una visa consular. Estamos hablando de países, o en Venezuela, estamos hablando de países donde hay, no en todas las ciudades tampoco hay consulado de Chile, ¿no? Entonces, es muy difícil realmente el acceso a una visa consular. Es caro, implica muchos trámites. Estamos hablando de países donde desplazarse no es tan simple, donde el correo es lento, o sea, es realmente muy difícil. Mientras más difícil sea, mayores riesgos asumen las personas que migran, porque muchas de las personas que provienen de esos países, República Dominicana, Haití hoy en día, eh, Venezuela y Cuba, muchas personas que ingresaron, que han seguido ingresando después de los cambios que hizo el gobierno de Piñera, entran a través de los llamados coyotes, a través de redes de personas que los cruzan en el fondo, los ayudan a cruzar, les cobran una plata, etcétera. No quiero decir que eso en todo caso sea tráfico ilícito de migrantes, ya. Son redes de tránsito irregular, por decirlo de alguna manera. El tráfico, por eso digo, la figura del tráfico y de la trata es una figura bien específica que tiene que ver con el arrebato, con una forma de esclavitud moderna, ¿no? Arrebatarle a las personas su documentación, engañarlas, traerlas a la fuerza, someterlas a trabajo sin pago de por medio, engañadas, etcétera, encerradas en condiciones, bueno, una serie de elementos que, bueno, ustedes han visto supongo en la tele, noticias de denuncias de tráfico, ¿no? Y además, cuando se piensa en la migración, a propósito del racismo y de la discriminación, también es necesario considerar, creo yo, la ley, la llamada ley Zamudio, que en realidad es una ley antidiscriminación, la ley que es la ley número 20.609, que entre otras categorías de discriminación arbitraria condena a aquella que se funda en la raza, la etnia o la nacionalidad, ¿ya? No me voy a detener mucho en esto, pero me interesa que entiendan que el estatus de refugiado, aquella persona que es refugiada, que es solicitante de refugio, porque en realidad uno entra y cuando entra solicitando refugio. En realidad, la policía de frontera, aquellas personas que dicen que vienen entrando a Chile como solicitantes de refugio, deberían dejarlas entrar como solicitantes de refugio y se inicia un proceso de investigación, ¿ya? Chile, como les decía, es un país que da muy poco refugio en comparación a otros países, ¿ya? Pero bueno, ¿quiénes son las personas refugiadas? Son quienes, por fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentren fuera del país de su nacionalidad y no puedan o no quieran acogerse a la protección de aquel debido
a dichos temores, personas que están siendo perseguidas en sus países, ¿ya? Por sus convicciones políticas, por la amenaza de la violencia, sí, por motivos de racismo. Si se fijan, no se incluye aquí, eh, por ejemplo, la persecución por orientación sexual, que otros países como Canadá, por ejemplo, sí da refugio por orientación sexual. En Chile no tengo yo antecedentes muy recientes al respecto. Me parece que son pocos casos y son difíciles de comprobar, ¿no? Hay que tener una serie de elementos para comprobar esa persecución, ¿ya? ¿Quiénes más son refugiados? Los que hayan huido de su país de nacionalidad o residencia habitual, en cuya vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, ¿ya? La agresión extranjera, conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en dicho país. Y los puntos 3 y 4 son menos, ¿sí? Lo más típico son la 1 y la 2. Como les decía, se han producido a lo largo de los años distintas circulares, eh, medidas administrativas que son de distintos sectores, de distintas unidades del Estado, ¿ya? Está, por ejemplo, la circular A15 número 6 del 2015, que, que en el fondo permite esto que yo les decía de que no se puede negar la atención en salud a personas migrantes, más allá de que no estén regulares, a personas que están, bueno, que necesitan atención de urgencia, a mujeres embarazadas, que sí tienen derecho a todo el seguimiento de su embarazo, a las niñas y los niños menores de 18 años. No se les puede negar, en teoría, atención en salud. Eso ha ido modificándose un poco con el gobierno de Sebastián Piñera. Ahí la invitación del trabajo es que ustedes averigüen en qué está esto, ¿ya? En la práctica. Ahora, importante, atención de urgencia. ¿Qué es atención de urgencia? Básicamente que la persona llegue más o menos muriéndose al centro de salud. Porque, por ejemplo, ¿qué cosas hemos sabido? Hemos sabido de personas migrantes con tratamientos de cáncer, con diagnóstico de cáncer bastante avanzado, irregulares, que no son atendidos en el sistema de salud pública porque no están muriéndose y porque el sistema de salud, al ser migrantes irregulares, no subsidia, digamos, tratamientos médicos, sino que atención de urgencia. Entonces es bien, bien grave, es bien estrecho el margen de lo que FONASA o el sistema de salud alcanza a cubrir para aquellas personas que están en situación de irregularidad. Las personas migrantes regulares ya entran a tener FONASA y todas esas cosas, ¿no? Aquí estamos hablando de aquellas personas irregulares. Esto sí que está el 2000, esto es del 2009 y esto sí que con el gobierno de Sebastián Piñera entró completamente en desuso. Estuvo bastante activo en los gobiernos de Bachelet, eso es importante decirlo, se tramitaba harto esta visa, que era un convenio de colaboración y acción conjunta entre el Ministerio del Interior y el Servicio Nacional de la Mujer, actualmente llamado Cernamec, pero este convenio en el fondo es del 2009 y que permitía la tramitación de una visa de protección para las mujeres que eran sobrevivientes de violencia en sus países de origen y también en Chile, ¿no? Entonces esto era muy bueno, se tramitaba mucho desde el CERNAMEC porque permitía que las mujeres haciendo la denuncia, si las mujeres migrantes, aunque estuvieran irregulares y si hacían la denuncia, con la denuncia se podía iniciar un proceso de tramitación de visa que las protegía a ellas. Y esto, como les digo, quedó completamente en desuso. La red de protección de infancia, suscrita con el Servicio Nacional de Menores, que básicamente es el otorgamiento de un RUT provisorio a aquellas niñas y niños que son hijos de padres inmigrantes, para poder acceder al sistema de Sename. Eso es todo.
Después de mucha presión de las organizaciones migrantes, el gobierno de Bachelet, las postrimerías del último gobierno de Bachelet, anunciaron la creación de esta visa que parecía ser que iba a permitir soslayar barreras de acceso a la educación superior de las niñas y los niños migrantes, porque vamos a ver que uno de los temas con la educación superior de las personas migrantes, de las niñas y los niños, de los jóvenes migrantes en realidad, y también de las personas adultas, es que aquellas personas que no tienen permanencia definitiva, ustedes ya me habrán escuchado decir que para tener permanencia definitiva mínimo tienes que tener 2 años de residencia o más regular en Chile. Entonces, por ejemplo, una chica, un chico que llega con su familia a tercero medio o a cuarto medio difícilmente va a tener permanencia definitiva cuando salga, ¿ya? Y la gratuidad, para tener gratuidad, tú tienes que tener residencia definitiva. Entonces, para poder saldar ese caos, ese bache, ¿no? Las organizaciones migrantes y promigrantes exigieron durante unos años al gobierno de Bachelet no hacer distinciones entre los niños, darles una visa independiente, una visa que permitiera la independencia de las niñas y los niños de la situación migratoria de sus padres, en el fondo, respetar los acuerdos internacionales y no sancionar a las niñas y los niños por cuestiones que tienen que ver con sus papás, ¿no? Después de mucha presión, el gobierno de Bachelet anunció esta visa, que es la visa para niñas, niños y adolescentes, ¿ya? Pero que de todas maneras es una visa que no les da permanencia definitiva. Entonces, en realidad no soluciona mucho nada. Ya ahí también para que ustedes averigüen si es que les interesa meterse con temas de infancia, de derechos de infancia. La visa que está actualmente vigente para niñas, niños y adolescentes es esta visa. Para quienes vayan a trabajar temas de educación, también va a ser importante que sepan que las niñas y los niños migrantes tienen un identificador, que es un identificador provisorio escolar, aquellas niñas que son migrantes irregulares, que son hijas de migrantes irregulares o que están tramitando sus papeles, etc. Cuando recién llegan, las niñas y los niños le dan un identificador provisorio, que es provisorio hasta que no tengan un root, en el fondo, hasta que no tengan un root definitivo, ¿ya? Entonces, bueno, eso es importante que quienes trabajen en temas de educación lo sepan, que las niñas y los niños migrantes tienen un IP, que es este identificador provisorio escolar, que les permite acceder a la escuela, ¿ya? Pero de ahí sería interesante que se metieran ustedes con la discusión de que, bueno, acceder a la escuela no significa que se esté cumpliendo el derecho a la educación, ¿no? El derecho a la educación es más que solamente el acceso. Importante. Vamos a entrar a qué pasó con la llegada de Sebastián Piñera al gobierno, ¿ya? En abril del 2018, el gobierno de Sebastián Piñera anunció, bueno, es conocido en el mundo migrante como un decretazo, ¿sí? Por decreto supremo, se tomaron varias medidas, se eliminaron visas, se crearon otras, y se diseñó las noticias, las notas que van a leer ustedes hablan de eso, un pésimo proceso de regularización extraordinaria. En el mundo migratorio se habla de amnistía migratoria. Cuando ustedes oigan hablar de amnistía migratoria, se refiere a que las personas migrantes, la comunidad migrante está pidiendo que por ejemplo, que se regularice a todas las personas irregulares que de ahora para atrás, ¿sí? Se ha hecho en varios países, en España se ha hecho ahora a propósito de la cuestión del coronavirus, se hizo, no me acuerdo en qué país, que se declaró a todos los migrantes irregulares regulares para que puedan ser atendidos por el tema de salud, para que puedan acceder a todos los derechos sociales igual que las personas nacionales, digamos. En Chile han habido varias amnistías migratorias, que en el fondo es como una especie de perdonazo migratorio y es como generar un proceso para regularizar a grandes contingentes de la población porque no es poca la gente que está irregular. Menos en estas condiciones que ustedes ya han visto que son sumamente adversas, ¿ya? En esas condiciones muy adversas, el gobierno de Piñera llevó adelante un plan de regularización
extraordinaria, que fue un caos, y que de alguna manera implicó bastante persecución de aquellas personas migrantes que estaban en irregularidad y que tenían antecedentes penales, por ejemplo. No estamos hablando de antecedentes penales graves, ya estamos hablando de delitos de microtráfico, por ejemplo, eh, y que en el fondo lo que se hizo fue, en vez de, se les cambió la pena por la pena de expulsión, ¿ya? Se produjeron al menos 3 procesos, yo recuerdo, de expulsiones masivas. Aquí vemos una foto de una de ellas, y es importante decir que las expulsiones masivas también están sancionadas en los marcos internacionales, ¿sí? Aún así, el gobierno de Sebastián Piñera llevó adelante varias. Entonces, bueno, en abril del 2018 el gobierno de Sebastián Piñera anuncia este plan, este paquete de medidas en materia migratoria, con esta frase que, que nos quedó a quienes trabajamos en estos temas como grabada a fuego: ha llegado el momento de poner orden en la casa, ¿ya? Y el gobierno empezó a hablar insistentemente de que están trabajando para que la migración sea segura, ordenada y regular, ¿ya? Y aquí no hay que perderse, este plan del gobierno respondía a una serie de planteamientos que se vienen haciendo desde un organismo internacional, que es el organismo que regula las migraciones, que también tiene una mirada, y aquí yo soy bastante crítica de algunos organismos internacionales, no de todos, pero en particular de la OIM, ¿ya? Que es la Organización Internacional de las Migraciones. La Organización Internacional de las Migraciones tiene una mirada, eh, ¿cómo decirlo? Mm, su trabajo es que las personas sean regulares, ¿ya? Tiene un cierto rechazo por aquellas personas migrantes que no, que no se han logrado regularizar. La OIM tiene una mirada bien de limpieza, ¿ya? Entonces vamos a ver que de alguna manera estas medidas, este paquete de medidas, también se relacionan con cuestiones que la OIM viene impulsando. Así que en ese sentido vale la pena igual que ustedes revisen algunas de las cosas que ha dicho el último tiempo la OIM, ¿ya? Vamos a ver rápidamente, o yo les voy a contar rápidamente la historia de de esta visa que se eliminó. Una de las visas que se eliminó en abril del 2018 es la visa temporaria por motivos laborales. Esta visa es una visa que no alcanzó a durar mucho tiempo, es una visa que se había aprobado en el gobierno de Bachelet, justo el gobierno antes de Piñera. Fue una visa que costó muchísimo trabajo. Yo calculo que al menos unos 15 años de lucha de organizaciones migrantes para hacer entender al gobierno, a los gobiernos sucesivamente, que la visa sujeta a contrato, que es la visa que está en la ley de extranjería del 75, es una visa que permite muchísima vulneración, ¿sí? Porque es una visa que te amarra a un empleador, ¿ya? Que generaba y que genera, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras de casa particular, que por no perder ese contrato que está asociado a su solicitud de visa, eh, por no perder ese contrato se expongan a situaciones de mucho maltrato, a situaciones bastante infrahumanas o poco éticas, ¿no? De parte de sus empleadores, que no puedan expresar descontento, que no puedan exigir sus derechos por miedo a ser despedidas, ya que sus procesos de tramitación de visa queden en nada. ¿Ya? Costó muchísimo tiempo hacer entender a los gobiernos eso, porque la visa sujeta a contrato, eso amarra, te amarra a un contrato de trabajo, te da un tiempo muy chiquito si es que te despiden para encontrar otro contrato, ¿no? Eh, y se convierte como en un círculo vicioso. Por ejemplo, yo tengo un pariente que cayó en situación de irregularidad por los tiempos de espera, en gran medida, y por una situación bien peculiar en la que él está, porque entró como solicitante de refugio, bueno, tuvo un tema con el refugio, eh, se demoró una tramitación, una respuesta en llegarle de extranjería, pum, cayó en irregularidad migratoria. Al estar irregular no puede firmar ningún contrato,
¿sí? Pero para solicitar visa tiene que tener un contrato. Entonces, es muy difícil para las personas migrantes regularizarse. Costó muchísimo tiempo que los gobiernos entendieran ese círculo vicioso, ¿sí? Imposible, de que en el fondo tú estás irregular, no puedes firmar un contrato si estás irregular, eh, y para regularizar tienes que tener un contrato, entonces solo puedes hacerlo con una promesa de contrato y no cualquier persona te hace una promesa de contrato y te espera, porque ahora se están demorando un año, incluso un año y medio en tramitarte una visa. ¿Qué persona te va a esperar un año y medio para que tú llegues con tu visa? ¿No? Entonces, bueno, costó mucho trabajo que los gobiernos entendieran esto. Finalmente el gobierno de Bachelet generó esta visa nueva, que era una visa temporaria por motivos laborales, que tú podías tramitarla, por ejemplo, teniendo contratos a honorario, podías juntar contratos, por ejemplo, podías trabajar media jornada en un lugar, media jornada en otra, en ambos honorarios y juntar esos dos contratos. Podías tramitarla con una promesa de contrato, bueno, habían varias formas de tramitar esa visa. Y tú cumpliendo 2 años podías postular a tu permanencia definitiva. ¿Sí? Muchos migrantes se regularizaron a través de esa visa, muchos. Yo creo que el total de las personas migrantes que conozco en algún momento solicitó esa visa. Pues fue la primera visa que el gobierno de Sebastián Piñera eliminó, ¿ya? Y creó estas otras visas que ahí ustedes pueden indagar, ¿no? Me interesa sí que se fijen en lo que es alusivo a Haití y a Venezuela. Hasta el gobierno de Sebastián Piñera, las personas que eran de Haití no necesitaban una visa consular, pues el gobierno de Sebastián Piñera les puso una visa consular. En un claro gesto de racismo, diría yo, para impedir que sigan entrando personas de Haití. Y creó esta visa de responsabilidad democrática, ¿sí? Para venezolanos, que en realidad es una visa consular encubierta, porque si se fijan, tienen en común con la de Haití, que tienen que ser solicitadas en el consulado de Chile en Venezuela. Es decir, es una visa consular, que lo que busca también es hacerle más difícil a las personas venezolanas que venían migrando en manadas, ¿no? Eso desde la visión de Piñera, hacerles un poquito más difícil la entrada. Y les decía esto de lo difícil que es lo del consulado, porque hay 2 ciudades, creo, en Venezuela donde hay visa, donde hay consulado de Chile. Una es Caracas y no me acuerdo cuál es la otra, pero son 2, no son más que eso los consulados. Entonces imagínense lo que implica llegar para tramitar papeles que son muy difíciles que te los den, que se demoran un montón. Bueno, ¿cuáles siguen vigentes? Sigue vigente la visa sujeta a contrato, las visas temporarias, la visa de estudiante y eso. Las otras en realidad son muy poco frecuentes. Aquí hay un link a un reportaje de Tele 13 que a quienes se interesen por temas relacionados con infancia, con educación, yo les recomiendo que miren porque hoy en día existe el IPE del que les hablé antes, el identificador provisorio escolar, ¿no? Para niñas y niños que están ingresando al sistema escolar. Pero antes de eso, o sea, que hoy día exista el identificador provisorio escolar también es resultado de una larga lucha de organizaciones que trabajan en derechos de las niñas y los niños migrantes. El Servicio de Ciudad Migrantes, por ejemplo, hizo una campaña en 2016 que se llamó No Más RUT 100, ¿sí? Desde el regreso de la democracia, democracia entre comillas, hasta el 2016, no existía el identificador provisorio escolar, lo que había era una matrícula provisoria o un RUT provisorio, ¿ya? Lo cual generó un descalabro total y absoluto cuando se centralizaron los datos en el Ministerio de Educación y las niñas y los niños fueron a postular para la educación superior. Descalabro total, ni los niños con RUT 100 millones no podían inscribir la PSU, y en esa situación de evidente vulneración, el SJM arremetió con una campaña de algo que las organizaciones migrantes y las personas que trabajamos en derechos de infancia de migrantes veníamos una y otra vez repitiendo, no más RUT 100, no más RUT 100, no más RUT 100, que es el antecesor del identificador provisorio escolar. No es tan distinto, pero algo que, bueno, sí, no es tan distinto porque es provisorio, ¿ya? Ambos eran provisorios, pero el RUT 100 millones, que era el RUT provisorio, primero era rotativo y eso generaba descalabro porque en el fondo un solo, por ejemplo, yo niña entro a quinto básico, soy hija de migrantes irregulares, entro a quinto básico en una escuela, me dan un RUT. Cuando estoy entrando a segundo medio, mis padres o mis mamás
mis padres se separan y yo me voy con mi mamá y nos vamos a otra comuna, entonces me cambian de colegio. Mi mamá va, me matricula en el colegio que queda cerca de la casa, en otra comuna, ingreso, me dan un RUT que es otro RUT, ¿ya? Porque el RUT que te daban estaba asociado al colegio, era provisorio para esa escuela, ¿ya? Y eso generó un descalabro total cuando los chiquillos y las chiquillas fueron a inscribir la PSU, porque la PSU te pide el concentrado de notas y no había forma de generar la trayectoria de los niños, ¿ya? La trayectoria se perdía. Eso era una cosa. Y la otra cosa es que los niños con RUT 100 millones no podían acceder a TNE, no tenían tarjeta, no podían acceder a los beneficios de Junaep, y creo que tampoco podían ser atendidos por los PYME. ¿Sí? Ahí ustedes pueden mirar más en detalle la historia del RUT 100 millones, a quienes les interesa meterse en temas de derechos de los niños. Como les decía, también el derecho a la educación superior se ha visto vulnerado. Las niñas, o sea, los jóvenes y las jóvenes migrantes, por lo menos 2 o 3 años tuvieron dificultades para inscribirse a rendir la PSU, primero por esto del RUT 100, que después se eliminó, se creó el IPE, pero aún así siguieron teniendo problemas por otras razones que tienen que ver con sus registros de notas o por la regularización de los estudios de sus países de origen, en fin. Si les interesa, ahí pueden indagar. También respecto a educación superior, como les comentaba, aquellos jóvenes que ingresan a la educación superior y no tienen permanencia definitiva en Chile, quedan excluidos de la gratuidad, ¿sí? Esto sigue siendo así, porque la gratuidad exige la permanencia definitiva, ¿ya? También respecto al financiamiento en educación superior, ¿y por qué es tan importante lo de la gratuidad? Esto es clave entenderlo. ¿Por qué es tan importante que las personas migrantes no puedan acceder, o sea, migrantes irregulares no accedan a la gratuidad? Son muy estrechas las posibilidades que las personas migrantes en general tienen para financiar estudios en educación superior, ¿ya? Con esto quiero decir, las personas migrantes o los jóvenes migrantes, los chiquillos migrantes, por ejemplo, que nosotros acompañamos en el programa PASE, eso yo no sé si se los dije cuando me presenté, pero yo fui la coordinadora ejecutiva del programa PASE 3 años, son estudiantes que cumplen con el perfil socioeconómico que define la gratuidad para su asignación, o sea, que están en los deciles exigidos, pertenecen a las familias más pobres que viven en Chile, y aún así muchas veces quedan excluidos de la gratuidad por no tener una permanencia definitiva, porque integrantes de sus familias no tienen RUT y por lo tanto no pueden ser contabilizados en el FUAS, en el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica. Y pongan atención, que la gratuidad es la única posibilidad que una chiquilla y que un chiquillo migrante tiene de financiar sus estudios superiores, además de endeudarse, ¿ya? Porque, por ejemplo, la beca Excelencia Académica tiene dentro de sus requisitos ser chileno y chilena. La beca Vocación Pedagógica, que capaz algunos de ustedes que estudian educación tiene como requisito ser chileno o chilena. La beca Nuevo Milenio tiene como requisito ser chileno o chilena. El Fondo Solidario de las instituciones que pertenecen al CRUCH tiene como requisito ser chileno o chilena. La única opción de financiamiento que las personas migrantes tienen es la gratuidad. Aquí les pongo una lista de marcos internacionales, ay perdón, se me pasó rápido, que tienen que ver con la regulación de la vida de las personas migrantes. Está el Convenio Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, y es interesante leer esta porque aquí aparecen algunas cosas respecto de los niños como parte de la familia de esos trabajadores migratorios y de sus familiares. Decir que esta convención está muy amarrada en general a cómo la OIM piensa la migración, por lo tanto en general está pensando en familias de migrantes trabajadores regulares, ya no piensa no habla mucho de las vulneraciones a las que se exponen las niñas y los niños que son hijos de padres irregulares.
Está la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que también es un marco internacional, y otro elemento que a mí me parece que es muy importante mirar a quienes trabajamos en temas de vinculados a la infancia y a la educación, es la Convención de Derechos de las Niñas y los Niños, el artículo número 2, que habla de la no discriminación, que establece la igualdad de las niñas y los niños sin excepción y la no discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres o sus tutores o de sus familiares. Este es el artículo al que yo les decía que nos remitimos, o es posible remitirse, cuando pensamos en la diferenciación que el Estado hace de aquellas niñas y niños que son hijos de padres irregulares versus las niñas y los niños que son hijos de padres regulares, ¿ya? En general es de común uso o de común creencia esto de que migrar es un derecho humano. La verdad es que ojalá lo fuese, pero en realidad no está establecido así en los marcos internacionales, en ningún marco internacional. ¿Ya? El artículo número 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 dice que, primero, toda persona tiene derecho a circular libremente o a elegir su residencia en el territorio de un Estado, y que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país y a regresar a su país, ¿ya? Entonces, en realidad, lo que sí está garantizado en los marcos internacionales es el derecho a emigrar de tu país, pero ningún país está obligado, ¿sí?, a recibirte en el fondo como migrante, ¿sí? Ningún país, por eso es importante entender que la inmigración no es un derecho que se resguarde, cuando en realidad, obviamente, o sea, yo parto de la convicción de que emigrar tiene que ser considerado un derecho humano, ¿no? La movilidad humana tiene que ser considerada un derecho humano. Aquí un poco este Pacto Mundial sobre la Migración de la OIM, donde ustedes van a ver nuevamente esta idea de la migración segura, ordenada, regular de Piñera, ya, por si quieren echarle una mirada. Estas son las políticas. ¿Por qué me parece que es importante que miremos la OIM, que miremos lo que la OIM dice? Porque hay una gestión de la migración que es internacional y que apunta a, no vamos a poder detenernos este semestre porque incluimos este debate respecto del proceso constituyente. El semestre pasado nos metíamos un poco más con la producción de irregularidad, como esta gestión de la migración que es internacional, son políticas de corte internacional, en realidad lo que terminan por producir es una irregularidad que pareciera ser necesaria para los países, ¿ya? Si no se explica, o yo no me explico, yo creo que en general la gente que trabaja en el mundo migratorio no se explica que se sigan poniendo tantas trabas a la migración, sino es para producir un tipo de sujeto, un tipo de subjetividad. Sumamente vulnerable, sumamente en los márgenes del trabajo regular, digamos, que participa de economías sumergidas, así se le llama a aquellas economías que el Estado no ve, que no están en la órbita de lo que el Estado regula. Pensemos, por ejemplo, en aquellos vendedores ambulantes de Super 8, ¿no? Cuerpos de personas migrantes que trabajan en una economía que es una economía sumergida, que no está regulada, que no está regulada por el Estado, ¿ya? Y que produce pura plusvalía, ¿ya? Hay varios autores que hablan de cómo en el fondo esta regulación internacional que se está haciendo, lo que está haciendo en el largo, lo que se está haciendo en realidad es producir sujetos irregulares. Pero lo que se está haciendo es producir activamente irregularidad migratoria para poder abusar, en el fondo, de los trabajadores que están expuestos a malos tratos a propósito de ese estatus, ¿ya? Entonces yo aquí les puse algunos artículos que tienen que ver con esto por si alguien quiere mirar, si alguien se interesa, por ejemplo, en ciencia política, en hacer tesis o está trabajando sobre esto, bueno, aquí hay varios, ¿no? Este autor a mí me gusta mucho, está en inglés, solamente hay una entrevista en español, pero bueno, la entrevista ya es interesante.
Si se fijan acá hay dos de Nicolás de Génova. Él dice aquí, Spectacles of Migrant Illegality, the Sin of Exclusion, the Sin of Inclusion, ¿no? El espectáculo de los migrantes irregulares, los migrantes ilegales, la escena de la exclusión, la obscena inclusión, la obscena of inclusion, lo obsceno de la inclusión, ¿sí? La escena de la exclusión, lo obsceno de la inclusión. Este autor, el antropólogo Nicolás de Génova, a mí me gusta mucho, y él habla en el fondo de cómo se ha ido espectacularizando las fronteras, de cómo se ha ido espectacularizando, si se fijan en esta imagen, ¿no? Son 1, 2, 3 migrantes versus un contingente innecesario de policía, ¿no? Cómo los medios van desplegando un espectáculo en torno a producir en nuestras mentes un tipo de sujeto radicalmente excluido, ¿no? Peligroso, amenazante, ¿no? Y cómo las políticas que buscan como incluirlo finalmente terminan siempre poniéndolos en una situación de exclusión, de diferenciación respecto de los nacionales, etc. Este otro artículo, Illegality, ilegalidad migrante y deportabilidad en la vida cotidiana, ¿no? Cómo estas personas se vuelven deportables, ¿no? De indeseables a ilegales, una aproximación a la irregularidad migratoria, the making and unmaking of irregular migration, migrant illegality, regularization and deportation in Spain and the UK. Bueno, es un campo de trabajo esto de la de la ilegalidad, de la irregularidad migrante, de la producción, de la construcción de la irregularidad migratoria. Eso, fue larga la presentación, es harta info, es bien densa y desoladora, más en este contexto en el que estamos, que estas personas, las trabajadoras migrantes, los trabajadores migrantes, están en una situación de muchísima desprotección, incluso en comparación a quienes están desprotegidos en nuestra sociedad y que son nacionales, digamos. Siempre, bueno, en estos tiempos que vivimos, a mí me preocupa bastante qué es lo que va a pasar con las personas irregulares cuando lleguen enfermas de COVID-19 a los consultorios, si los van a atender o no los van a atender, dado que solamente se atiende a personas irregulares que están, que ingresan como urgencias, ¿no? Entonces, bueno, temáticas, esta es una temática muy contingente en nuestra realidad. Y nada, espero que este bombardeo de información desoladora y triste les sirva para darse cuenta de lo mucho, mucho, mucho que hay por hacer, de lo importante es que las profesionales, los profesionales se comprometan con esto. Y también que conozcan a las organizaciones, les voy a hacer una lista de organizaciones, porque de verdad que es importante la participación, o sea, de verdad que es importante el rol que las personas han jugado en la transformación. Yo creo que este es uno de los temas en donde más visible es el rol que cada una y cada uno de ustedes y cada uno de nosotros puede jugar en la transformación de, de esta realidad, de pequeños gestos que componen esta realidad tremenda de las personas migrantes y de los niños migrantes. Así que también en este escenario desolador, esto también es una invitación a inmiscuirse, a involucrarse, a sensibilizarse con esto. ¿Ya? Eso, un abrazo, buenas noches, voy a cargar estos videos y voy a hacerles una lista de las organizaciones para ponérselas en el curso también. ¿Ya? Un besito.